Los microorganismos agrupan a un número muy diferente de seres vivos que se caracterizan porque no se ven a simple vista, solo a través de un microscopio. Los microorganismos son las bacterias, los virus y algunos hongos. Los parásitos son organismos animales o vegetales que viven sobre o dentro de otro organismo y se desarrollan a sus expensas. No viven libres en el medio ambiente. Los microorganismos y los parásitos son agentes biológicos que pueden causar efectos adversos para la salud. Sin embargo, su presencia en los alimentos no indica necesariamente un peligro para el consumidor, pues no todos los microorganismos y parásitos provocan enfermedades. Los animales y los vegetales que tomamos en la dieta tienen un gran número de microorganismos en su superficie y en su interior. Si las condiciones son favorables, pueden crecer en el alimento, alterándolo o no. Si son patógenos, causarán una enfermedad en el consumidor, bien directamente o a través de sus toxinas. Las bacterias son los microorganismos que con más frecuencia causan infecciones alimentarias. Se caracterizan por: son microscópicas, son unicelulares, están presentes en el aire, agua, piel, pelo, boca, nariz, uñas, etc. Y se reproducen por división en dos. Algunas bacterias pueden defenderse de las condiciones exteriores adversas formando esporas, que son formas de resistencia capaces de sobrevivir incluso en latas de conserva esterilizadas. Muchas bacterias patógenas, cuando crecen sobre los alimentos, producen toxinas que pueden ser resistentes al calor, por lo que son muy peligrosas, ya que no se destruyen por la cocción. Algunas bacterias patógenas que transmiten los alimentos alteran el aspecto, sabor y aroma de estos, mientras que otras no producen ni mal olor ni signos de putrefacción, por ejemplo, la salmonela. Por esto, es de vital importancia, para evitar riesgos innecesarios, cuidar la buena conservación e higiene en el tratamiento de los alimentos. Las bacterias, como cualquier ser vivo, necesitan de unas condiciones adecuadas para que crezcan, como son nutrientes, humedad, temperatura adecuada, tiempo y pH adecuado, entre otros factores. Nutrientes. Son las sustancias que necesitan las bacterias para alimentarse. Los alimentos de consumo humano son unos nutrientes muy adecuados para el desarrollo de las bacterias. Humedad. Las bacterias necesitan agua para desarrollarse. Los alimentos, por su alto contenido en agua, son un medio muy adecuado para el crecimiento bacteriano. En los alimentos deshidratados las bacterias no crecen, pero tampoco se mueren, por lo que cuando estos se reconstituyen, las bacterias vuelven a multiplicarse. Oxígeno. Hay bacterias que crecen en presencia de oxígeno, aerobias, y otras que crecen en lugares donde no hay oxígeno, anaerobias. Esto hace que las latas y productos envasados al vacío no den una total garantía de la ausencia de microorganismos patógenos. Temperatura. La temperatura óptima para el crecimiento bacteriano es de 37 grados centígrados, temperatura del ser humano. Sin embargo, las bacterias son capaces de crecer entre 5 y 65 grados centígrados. Por debajo de los 5 grados centígrados las bacterias no mueren, pero se reproducen lentamente. Por eso en la nevera, entre 0 y 5 grados centígrados, tardan más tiempo en reproducirse que a temperatura ambiente, fuera de la nevera. Si el alimento refrigerado se lleva a temperaturas óptimas para el crecimiento bacteriano, éstas vuelven a multiplicarse. En el congelador, donde la temperatura debe ser inferior a menos 18 grados centígrados, las bacterias no se reproducen, ya que hace mucho frío. Por encima de los 80 grados centígrados, la mayoría de las bacterias mueren. Así, cuanto mayor sea la temperatura de cocción y más tiempo transcurra, mayor será el número de bacterias que mueran. El tiempo. En condiciones óptimas de crecimiento, se produce una división celular cada 20 a 30 minutos. Por ello, un solo microorganismo puede transformarse en más de 1000 millones de microorganismos en tan solo 10 horas. pH. Mide la acidez o alcalinidad de un medio.
En general, las bacterias patógenas prefieren un pH neutro como el del agua, aunque pueden crecer a valores de pH ligeramente alcalinos. Los pH ácidos dificultan el crecimiento de los microorganismos. El limón y el vinagre son buenos conservantes porque acidifican el medio y dificultan mucho el crecimiento bacteriano. Concentración de sales. La mayoría de los microorganismos no pueden crecer en presencia de concentraciones altas de sales. Por eso, los salazones conservan los alimentos libres de bacterias durante mucho tiempo. Los diferentes métodos de conservación de los alimentos se basan precisamente en modificar algunas o varias de las necesidades de crecimiento de las bacterias. Agentes causales y enfermedades que producen. Los principales agentes de toxi-infecciones alimentarias son bacterias, Salmonella, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Virus, virus Norwalk, virus de la hepatitis A. Parásitos, Trichinella spiralis, Anisakis, lombrices intestinales, Tenia o solitaria. A continuación hablaremos de los más importantes. Las bacterias son la principal causa de las enfermedades transmitidas por alimentos. Son organismos de tamaño muy pequeño, necesitamos un microscopio para poder verlas. Salmonella. Es el agente causal de la salmonelosis, que son las infecciones alimentarias más frecuentes, alrededor del 50% del total. Pueden vivir en el tracto digestivo del hombre y animales, así como en el huevo. También pueden aparecer en verduras y frutas. El hombre puede ser portador y eliminar bacterias por las heces durante más de un año, de ahí la importancia de la limpieza de las manos. Los alimentos que pueden contener salmonella son carnes, huevos, en especial la mayonesa, leche y productos lácteos no tratados. Las carnes se contaminan por contacto con las vísceras del propio animal, por superficies, tablas de corte, útiles de cocina y el uso de aguas no suficientemente tratadas. Los síntomas que produce una infección por salmonella son principalmente digestivos, pudiendo incluso causar la muerte. Es muy importante evitar el consumo de productos crudos, ya que la bacteria se destruye por el calor. Listeria monocytogenes. Es el agente causal de la listeriosis que cursa con fiebre, dolores musculares y trastornos digestivos. Los alimentos se contaminan por las manos sucias de un manipulador con la enfermedad. Afecta principalmente a la leche, los quesos, las aves de corral, las hortalizas, etc. Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Son bacterias que crecen en ausencia de oxígeno, por lo que suelen aparecer en conservas y en alimentos envasados al vacío. Además, son capaces de formar esporas muy resistentes al calor. Cuando las esporas germinan, liberan unas potentes toxinas, causando toxinfecciones alimentarias. De estos, el más peligroso es el Clostridium botulinum, cuya toxina es uno de los venenos más potentes que se conoce y produce la muerte por parálisis respiratoria. Esta bacteria podemos encontrarla en conservas y en alimentos al vacío. Su presencia produce que las latas de conserva y los envases al vacío se hinchen, por lo que cuando observemos esto en ellos, no los usaremos y o bien los desechamos o bien se los devolvemos al proveedor. Staphylococcus aureus. Se encuentran a menudo en la nariz, la garganta y las manos de las personas sanas, en las mucosas. Podemos ser portadores sanos de ellos. Eso quiere decir que podemos tenerlos en las mucosas y no tener síntomas, pero a través de la manipulación podemos pasarlos a los alimentos, y las personas que los ingieran padecer una enfermedad alimentaria. La mayor parte de los brotes se producen por la contaminación directa de los alimentos a través de las manos de los manipuladores. Las bacterias se destruyen fácilmente por el calor, pero sus toxinas son muy resistentes al calor. Escherichia coli. Es el agente causal de las colitis hemorrágicas. Vive en el intestino del hombre y los animales. Los alimentos se contaminan por contacto con vísceras de animales, por las manos de los manipuladores y por aguas no tratadas. Es sensible al calor,
por lo que se elimina durante la cocción de los alimentos. Produce náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación y temperatura inferior a lo normal. Otra clase de enfermedades transmitidas por alimentos son las producidas por virus. Los virus son un gran grupo de microorganismos que tienen un tamaño muy pequeño, más pequeño incluso que el de las bacterias. Virus de la hepatitis A. La hepatitis A es la enfermedad más común de origen alimentario causada por virus. Se transmite por contaminación fecal oral a través de las manos y afecta a una gran cantidad de alimentos. Virus Norwalk. Produce la gastroenteritis viral aguda, inflamación del estómago y/o intestinos. Es transmitido por la ruta fecal-oral a través del agua y los alimentos. Es una afección suave y se cree que producen 1/3 de las gastroenteritis de los niños entre los 6 y 24 meses. Aunque el agua es la principal causa de contaminación, los alimentos también están frecuentemente involucrados. Parásitos. Los parásitos que producen enfermedades transmitidas son mucho más grandes que las bacterias. Algunos crecen en el tracto gastrointestinal del hombre y de los animales, pero otros están en los tejidos de los animales utilizados en la alimentación humana. Algunos de ellos son Trichinella spiralis. Se trata de un gusano que infecta principalmente a las ratas, que se devoran mutuamente y constituyen la reserva del parásito. Si los animales, en especial cerdos y jabalíes, se alimentan de manera inadecuada con ratas contaminadas, estos gusanos pasan a sus músculos enquistándose. El hombre se infecta comiendo carne de cerdo, jabalí, caballo, etc. con quistes de triquina y le produce una enfermedad llamada triquinosis. En el intestino humano, las larvas quedan en libertad y pasan al resto de los tejidos, produciendo una reacción inflamatoria importante y su nuevo enquistamiento. Anisakis. Es un parásito de peces que se encapsula en el tejido muscular y vísceras de algunos peces y llegan al hombre por la ingesta de pescado crudo o poco cocido parasitado. Cuando el hombre se infecta por anisakis, las larvas penetran en la mucosa gástrica e intestinal y las inflaman, provocando alteraciones gástricas que pueden llegar a la oclusión intestinal. Hay que tener cuidado porque el ahumado, la conservación en vinagre y la salazón ligera no matan las larvas de anisakis. Sin embargo, se puede garantizar su muerte por congelación durante más de 24 horas y por cocinado del pescado a más de 60 grados centígrados. En el caso del consumo de boquerones crudos, los limpiaremos y congelaremos antes de su preparación durante 24 horas. Tras ello, los descongelaremos en refrigeración y los prepararemos como se hace habitualmente.